utilizar para continuar la conversación que comenzamos la semana pasada. Amén. En cuanto lo tengan, pueden decir amén. Marcos 8:27. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31 continúa diciendo: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó como a tratar de corregir a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A veces hay que hablarle un poquito fuerte a aquellas personas que tratan de detener el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Interesante que a veces son las personas más cercanas a nosotros las que el mismo Satanás puede utilizar en un momento dado para tratar de detener la obra de Dios en nuestras vidas. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dile a tu vecino: esto va a estar bueno hoy. Versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, estemos claros en esto, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aleluya, aleluya. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a continuar esta parte 4 de la serie Mentes Afiladas, y el mensaje se titula El poder del propósito. Alguien diga conmigo: el poder del propósito. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que ya tú has comenzado a hacer en este lugar, porque tu presencia está aquí, porque tu gloria está aquí, porque tú has comenzado ya a tocar corazones en este lugar, y te pedimos que lo hagas otra vez. Te pedimos que a través de la predicación de tu palabra, que seas tú, oh Espíritu Santo de Dios, ministrando a los corazones y activando fe, enseñándonos y revelándonos los principios que nos van a acercar al cumplimiento de tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y yo te doy gracias, Señor, por aquellos que recibiendo la palabra van a dar fruto al 30. Te doy gracias por aquellos que van a dar fruto al 60. Pero yo te doy gracias, Señor, porque hoy en el Centro Cristiano Alcanza, la mayoría de los que estamos aquí vamos a dar fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia, con un aplauso de alabanza, grítame. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Comenzamos la semana pasada hablando acerca del propósito, hablando acerca del poder del propósito. Hicimos una pequeña exégesis de Romanos 8:28 acerca de cómo aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Hablamos acerca de cómo el propósito de Dios nos llama. Hablamos acerca de cómo el propósito de Dios tiene que ser la voz predominante en nuestras vidas. Entre todas las voces que compiten por nuestra atención, la voz de las distracciones, la voz de las preocupaciones, la voz de los afanes, la voz de las tentaciones, la voz del propósito de Dios tiene que poder sobresalir por encima de todas las demás voces. Alguien diga amén. Hablamos acerca de que cuando nosotros respondemos al llamado,
Cuando nosotros respondemos a la voz de Dios, esto activa intervenciones divinas a nuestro alrededor. Amén. ¿Lo recuerdan? Hablamos acerca de que por cuanto nosotros, por medio de nuestra obediencia, no solamente por medio de nuestra creencia, sino que cuando nosotros ponemos nuestra creencia, nuestra fe por obra, por acción, y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios entonces activa, y dice la palabra que todas las cosas entonces nos ayudarán a bien. Y no importa las cosas que nosotros podamos atravesar en la vida, no importa las aflicciones ni las tribulaciones, Dios sabe cómo convertir las maldiciones en bendición. Alguien diga amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces comenzamos a hablar acerca de los diferentes aspectos que van a ser impactados por el propósito de Dios en nuestras vidas cuando nosotros respondemos al llamado. Hablamos acerca de cómo el propósito de Dios, todo esto es introducción, estoy repasando para entrar en material nuevo, amén. Hablamos acerca de cuando nosotros respondemos al llamado, cuando nosotros respondemos a la voz de Dios, el propósito de Dios, esta voz de Dios impacta nuestra identidad primeramente. Impacta nuestra identidad primeramente. ¿Cómo fue que Pedro respondió cuando Jesús preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y esta palabra Cristo es una palabra sumamente importante. Cristo significa Mesías, pero la raíz de la palabra griega Christos es la palabra unción, lo que nosotros conocemos en español como unción o el ungido. El ungido. Y hablamos acerca de cómo la unción impacta nuestras vidas. Se los voy a leer. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 versículo 18, porque aquí voy a retomar entonces el mensaje para comenzar a desarrollar material nuevo. Lucas capítulo 4 versículo 18 nos explica cómo la unción nos impacta. Dice Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo recuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús, luego de ser bautizado en el río por Juan Bautista, dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él. Él tuvo un doble bautismo en ese momento. Yo tuve una experiencia similar en mi bautismo también. Cuando yo fui bautizada por mi primera pastora en las aguas, hubo una experiencia sobrenatural. Y allí yo recibí palabra profética, incluso acerca de este ministerio en el cual nosotros estamos hoy operando. Y hubo algo muy poderoso que se desató en ese lugar, y fue que no solamente fue el bautismo de las aguas, sino que también fue el bautismo del Espíritu. Alguien diga conmigo: son dos bautismos. Por lo menos dos. Algunos dicen que el bautismo, que nosotros cuando nos integramos en la iglesia, ahí también somos bautizados, pero no voy a entrar en ese tema. Pero cuando Jesús fue bautizado en las aguas, dice la palabra que vino el Espíritu Santo sobre él. Inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días a ser tentado por el diablo. Y allí él pudo resistir cada tentación. Allí él pudo recibir la autoridad por encima de las tentaciones. Y cuando él salió de ese proceso, que fue su práctica, fue su internado ministerial, que esa práctica por la cual él pasó antes de comenzar su ministerio, porque nosotros muchas veces recibimos una palabra profética y rápido queremos predicar. Nosotros recibimos una palabra profética y rápido queremos cantar. Recibimos una palabra profética y rápido queremos ir a operar y a comernos los niños crudos. Pero hay un proceso. Alguien diga conmigo: hay un proceso. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado en las aguas y bautizado en el Espíritu Santo no lo llevó a Chilis para celebrar la graduación. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. Y es en la prueba que se certifica el llamado.
Por allí andan, esto no está en el bosquejo, pero lo voy a soltar. Tengamos mucho cuidado con ministros que andan por allí sin haber sido probados primero. Porque el don es irrevocable. El don no habla de mí. El don habla de quien me dio este don. El don habla de quien me regaló este don profético, este don de palabra, este don de ciencia, este don de sabiduría, este don de sanidades. Y hay veces que nosotros vemos gente operando en los dones del Espíritu y quedamos sumamente impresionados. Pero el don no habla de la persona, el don habla del Dios que le dio ese regalo. Lo que habla de la persona es el fruto. El fruto es el carácter. Alguien diga conmigo el carácter. Tenemos que someternos nosotros a los procesos de Dios para que el carácter sea formado a la par con el don. Y es muy peligroso nosotros seguir e incluso dejarnos influir por ministros que no han sido probados. Por ministros que usted, cuando usted mira su historial, wow, qué bonito predica, qué bonito ora, pero ¿cuánto tiempo lleva en su congregación? ¿Cuánto tiempo ha perseverado? ¿En dónde se congrega? ¿Bajo la autoridad de quién está? ¿Bajo la cobertura de quién está? ¿A quién le diezma? ¿Alaba? ¿En dónde sirve? ¿En dónde está comprometido? ¿Quién lo está formando? ¿A quién le rinde cuentas? Todas estas cosas van a ser impactadas. Estamos hablando de identidad. Cuando nosotros comenzamos a caminar en el propósito, en el llamado, cuando nosotros comenzamos a caminar, cuando nosotros comenzamos a responder a la voz de nuestro llamado, va a venir oposición. Y si nosotros no sabemos cómo perseverar en medio del proceso, la identidad del llamado que cargamos no va a ser formado. Sino que vemos gente que una y otra vez abortan sus procesos. Vemos gente que reciben un llamado, comienzan a caminar en la obediencia. El Espíritu Santo los lleva al desierto, así como el Espíritu Santo llevó a Jesús. Comienzan y pasan el primer día en el desierto, pasan el segundo día en el desierto, le empieza a dar calor. Aquí hace calor, esto está difícil. Aquí no hay agua, aquí no hay comodidades, aquí me están confrontando, aquí me están procesando. Ay, me siento regañado, ay, me siento que me están exigiendo, ay, me siento usado. Y muchas veces la misma gente que le pedían a Dios que los usara son los mismos que se quejan cuando Dios los empieza a usar. Y este proceso demanda de una perseverancia. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Pasándonos por el desierto para que en el desierto se pueda formar tanto la unción en cuanto a los dones, de la misma manera y a la par como Dios prepara la vasija para cargar este don que es santo y sobrenatural. Cuando nosotros entendemos lo que es este llamado que cargamos, según Pedro le pudo reconocer por revelación divina a Jesús, le dijo: tú no eres lo que ellos dicen de ti, tú eres el Cristo. En ti lo que está operando es una unción que no es de este mundo. ¿Y qué hace esta unción? Cuando Jesús entonces regresa del desierto, dice la palabra que Él va al templo y Él saca los rollos del libro profético y comienza a leerles y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, a los pobres. Y es que nosotros damos de lo que tenemos. Por cuanto yo he recibido buenas noticias, ahora yo puedo dar buenas noticias. Por cuanto yo he recibido esperanza, una palabra de esperanza, por cuanto esta unción a mí me ha ayudado a entender, en otras palabras, por cuanto la unción del Espíritu Santo a mí me ha dado la revelación de la gracia de Cristo, que no es otra cosa que una nueva oportunidad para el pecador, no es otra cosa que una invitación que le hace Dios para levantar al caído, no es otra cosa que Dios viéndonos a nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados, y Dios desbordando
Dios en amor por nosotros no es otra cosa que Dios viéndonos a nosotros caminar en rebeldía, dándole la espalda a Dios, y Dios por su gran amor y por su gran misericordia llamándonos a nosotros, buscándonos a nosotros, persiguiéndonos a nosotros, dejándonos saber que nos ama. A pesar de tus caídas, yo te amo. A pesar de tus errores, yo te amo. A pesar de tus rebeldías, yo te amo. Yo creo que alguien debería estar dándole un aplauso de alabanza al Rey de Reyes, aquel que te persigue con su gracia. Por cuanto yo he recibido esta revelación de la gracia de Cristo, esta gracia empedernida, este amor terco de Dios, que se empeña conmigo a pesar de todos mis tropiezos, que se empeña contigo a pesar de todo lo que ha pasado. ¿Cómo es posible? Y cuando yo entiendo esto, de que Dios me está persiguiendo a mí, a pesar de mí, de que Dios me está buscando para usarme, a pesar de mí, a pesar de mis malas crianzas, a pesar de mis rechazos, a pesar de mi resistencia, a pesar de que una y otra vez Él me da su palabra y yo la rechazo, y yo la resisto, y yo le digo que no quiero. Él me llama y yo le digo que no, y Él vuelve y me llama. Cuando yo entiendo este amor tan grande de Dios, que no se cansa, que no se rinde, entonces yo puedo compartirle esta buena noticia, que así mismo como Él me llamó a mí, Él te puede llamar a ti. Que así mismo como me levantó a mí del lodo cenagoso, Él te puede levantar a ti. Que así mismo como Él me vio a mí atado, como Él me vio a mí que estaba perdido en las drogas, en el alcoholismo y en cuanta cosa, en cuanta basura había, y Él seguía persiguiéndome a mí. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer por ti. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer por ti. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer por ti. Aleluya. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice la palabra. Y es que por cuanto Él sanó mi corazón, ahora Dios puede usarme a mí para sanar a otros. Mira cómo la unción impacta mi identidad. Dios me cambia de ser un enfermo a no solamente ser un sano, sino que Él me pasa de ser un enfermo a ser un sano, y de ser un sano a ser un sanador. Mira cómo la unción impacta nuestra identidad. Esta palabra está rompiendo el paradigma de alguien en este lugar, porque en la iglesia tenemos una mentalidad de venir a sentarnos a recibir. ¿Sigo o paro? ¿Me meto o no me meto? Me voy a meter un poquitín, un poquitín. Nosotros tenemos una mala mentalidad religiosa de que venimos acá a recibir y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Venimos a la iglesia y es dame, 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 dame. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nos presentamos delante de Dios en oración, ¿qué es lo que hacemos? Dame, 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 dame. Vemos a Dios como si Dios fuera Santa Claus, pero Dios no es Santa Claus. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador del universo. Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Él es el todopoderoso Dios. Y cuando yo puedo entender que Dios a mí me sanó, que Dios a mí me bendijo, que Dios a mí me levantó, no para que yo fuera más bonito, sino que Él me levantó a mí para que yo pudiera levantar a otros. Él me sanó a mí para que yo pueda sanar a otros. Él me rompió mis cadenas para que yo pueda ser usado por Dios para romper las cadenas de otros. ¿Alguien grita aleluya? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Por cuanto Él rompió mis cadenas. Esto, la unción del Espíritu Santo, este llamado de Dios. Hay una misión divina que se activa en mi vida en el momento en que yo vengo a los pies de Cristo. Ya yo no soy quien antes fui. Ya yo no soy quien antes fui. Usted no es ya quien usted antes era. El diablo va a tratar de llevarlo a usted una y otra vez de vuelta al lugar de donde Dios a usted lo sacó. Pero ya usted no es el deprimido que era antes.
Ya usted no es el ansioso que era antes. Usted ya no es la deprimida que era antes. Usted ya no es la enferma que era antes. Usted no es el enfermo que era antes. Usted ya no es el alcohólico que era antes. Usted no es el fornicario que era antes. Usted no es el perdido que era antes. Usted no es el atado que era antes. Usted no es el perdido que era antes, sino que Cristo a ti te encontró. Y por cuanto Cristo a ti te encontró, te ha dado una nueva vida, una nueva identidad. Una nueva identidad. Y no es hasta que nosotros comencemos a entender que hemos sido llamados a salvar a otros, que hemos sido llamados a sanar a otros, que hemos sido llamados a levantar a otros. Ahí en ese momento es que nosotros entonces recibimos esta nueva identidad. Mientras tanto es simplemente teoría que te predica el pastor. Qué bonito se escucha eso, pastor, amén. Y decimos amén, amén, amén. Pero no es decir amén, es que mientras esta palabra se te predica, esta palabra va encontrando un espacio en su espíritu y activando cosas allí y trayendo nombres a su mente. Ahí comienza Dios a trabajar con su alma. Dios trayendo nombres a su mente de gente a su alrededor, a tu alrededor, que necesitan ser levantados en la unción que lo levantó a usted. Aquí es donde el evangelio se convierte en algo práctico, en una vivencia, no solo una creencia, sino que ahora mismo yo me atrevo a decir que Dios está trayendo nombres de personas a su mente que lo necesitan a Él. Hijos, padres, vecinos, familiares, compañeros de trabajo que necesitan de Cristo. ¿A quién enviaré?, pregunta el Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y es cuando nosotros le decimos, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Allí es donde esta palabra se convierte en una realidad en mi vida, en donde mi identidad comienza a ser transformada, en donde yo me salgo de mis propias necesidades de sanidad y de provisión, y yo comienzo entonces a ser usado por Dios para transferir sanidad y provisión del cielo a la tierra. Dile a tu vecino, déjate usar. Déjate usar, déjate usar. Alguien en este lugar se está convirtiendo en un canal de Dios ahora mismo. Alguien alguien se está convirtiendo ahora mismo en un canal. Y yo no quiero ser un callejón difícil para Dios. Yo quiero ser una autopista. Que la bendición de Dios pueda fluir a través de mi vida. Que Dios pueda meterle chambón por ir para abajo a través de mi vida. Que Dios pueda usarme a mí para lo que Él quiera. Para llevarle palabra a quien quiera. Para llevarle compra a quien quiera. Para llevarle oración a quien Él quiera. Úsame como tú quieras, Señor. Aleluya. A predicar, en el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Agradable, 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 agradable. Por cuanto Dios ha hecho algo agradable en mí. Dios ha hecho algo agradable en ti. Quiero ver las manos. Dios ha hecho algo agradable en la vida de alguien aquí. Algo agradable en algún momento. Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dejamos manipular por el enemigo. Nos dejamos engañar, así como engañó a Eva en el huerto. El enemigo nos hace pensar, el enemigo, ¿tú sabes lo que hace? El enemigo nos pone a darle más importancia a lo que no tenemos. Te lo voy a repetir. El enemigo nos hace poner la mirada en lo que no tenemos. Y cuando él logra que yo ponga mi mirada en lo que no tengo, inmediatamente se apaga mi fe. Inmediatamente se apaga mi agradecimiento. Porque he perdido de perspectiva lo que me queda. Y Dios no va a hacer el milagro con lo que se fue.
Dios va a hacer el milagro con lo que queda. Y yo quiero darle gloria a Dios, porque yo creo que en este lugar queda bendición, porque yo creo que en este lugar queda gente bendecida, porque yo creo que en este lugar queda gente próspera, porque yo creo que en este lugar queda gente con dones y con talentos, porque yo creo que queda gente en este lugar con familias bendecidas, porque yo creo que queda gente en este lugar que en esta mañana tuvieron la salud suficiente como para levantarnos de nuestra cama, aleluya, y para venir a congregarnos en la casa de Dios. Dios nos ha bendecido, iglesia. Dios nos ha bendecido. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Y la bendición de Dios impacta nuestra identidad de una manera poderosa. La bendición de Dios impacta nuestras vidas y nuestra identidad de manera poderosa. Lo segundo que tu propósito va a impactar son tus relaciones. Aquellos que están tomando notas, escribe relaciones. Número 2, relaciones. Número 1, ¿cuál fue? Identidad. Número 1, ¿cuál fue? Número 1, ¿cuál fue? Aleluya. Número 2, relaciones. Mira esto. Marcos 8:27, mientras lo van buscando. Por cuanto Jesús caminaba en el propósito del Padre, su vida estaba impactando su entorno. Te lo voy a repetir una vez más. Por cuanto Jesús caminaba en el propósito del Padre, su vida estaba impactando su entorno. Cuando nosotros abrazamos el propósito de Dios, nuestra vida va a impactar nuestro entorno. Mira esto. Marcos 8:27 dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en el versículo 28 le respondieron los discípulos: unos dicen Jesús, unos dicen que usted es Juan el Bautista. Hay gente hablando por ahí de ti, diciendo que el espíritu que estaba en Juan ahora está en ti. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. De aquellos profetas que leímos en los rollos, aquellos profetas de los cuales leímos en los libros proféticos que nos dejaron allí. Y aquí hay otro paradigma que Dios nos está corrigiendo, iglesia. Y es el paradigma de la indiferencia social. Aquellos que están tomando notas, le he llamado a este paradigma indiferencia social. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado personas decir cosas así. Por ejemplo, no me importa lo que otros piensen de mí. ¿Lo ha escuchado? Quiero ver las manos. ¿Alguien que haya escuchado eso? Gente que piensa así. A lo mejor usted mismo lo ha dicho. Yo creo que yo en algún momento lo he dicho también. A mí no me importa lo que digan de mí. Que digan de mí lo que quieran de mí. A mí no me importa nada de eso, ¿verdad? El asunto es por qué Jesús quería saber lo que otros estaban hablando de él. ¿Por qué Jesús le preguntó a ellos? ¿Qué anda hablando la gente de mí? En otras palabras, sí le importaba. ¡Ay! No en el sentido de que yo voy a permitir que lo que hable la gente a mí me detenga. No, porque el vivo ejemplo de esos es todo lo que dijeron los fariseos. Jesús tenía un corillito de religiosos que lo perseguían, iban a todos los cultos, no se perdían los cultos. Los fariseos no se perdían los cultos, ellos iban allí y ellos escuchaban sus predicaciones y tomaban nota para analizarla. Y yo sé que usted conoce gente así también, que están pendientes, que no vienen a la iglesia, pero están pendientes, aleluya, que están pendientes por las redes sociales, a ver qué dice el pastor, a ver por dónde lo cogemos en algún enredo teológico, a ver de qué lo vamos a acusar. Alaba, yo tengo 2 troles por ahí, que Dios los bendiga, que Dios te está usando para multiplicarme a mí, aleluya. Mientras más nos opriman, más nos multiplicamos, aleluya. Que digan lo que digan, porque yo no voy a permitir que lo que hablen 2 o 3 religiosos
Que no quieren recibir lo nuevo que Dios está haciendo. Yo no voy a permitir que los comentarios de los fariseos detengan lo que Dios va a hacer. Y Jesús no permitía que los fariseos lo detuvieran. Que hablen lo que hablen. Había una canción de salsa que decía: pela que pela. ¿Han escuchado? Pela que pela. Y los fariseos pelaban a Jesús. Pero Él no permitía. Pero Él no. Aleluya, te la sabes, ¿verdad, santo? Hacemos un llamado ahorita de arrepentimiento. Yo voy a ser el primero. Santo, me confieso pecador. Pero Jesús no permitía que lo que decían los fariseos lo detuvieran en lo que el Padre le estaba llamando a hacer. Pero a Jesús sí le importaba tener el impacto apropiado en las personas que Dios le había llamado a salvar. Y entonces preguntó: ¿qué dicen? ¿Qué dice la gente de mí? Y esto es bien importante, porque tenemos que entender, número uno, no estamos llamados a salvarlos a todos. Hay gente que tiene sus asignaciones y hay gente que simplemente Dios los tiene que hacer caer, como hizo caer a Saulo de Tarso. Que Dios tiene que literalmente tirarlos contra el seto, tirarlos contra el piso, para que tengan un encuentro con Dios allí, que toquen fondo. Gente religiosa que tiene que tocar fondo para que puedan comenzar a recibir lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. A eso se los entregamos a Dios. Pero tenemos que entender, número dos, que la asignación más grande que nosotros tenemos es a impactar el territorio que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿cómo los vamos a impactar con el Evangelio? Te lo digo en palabras teológicas un poquito más bonitas. ¿Cómo los vamos a discipular si no los podemos ganar? Porque mientras nosotros sigamos con una mentalidad de que no me importa, yo le voy a soltar la palabra y que la reciba quien la reciba, que le gusta a quien le guste, y que el que no le guste que se resuelva ya con Dios. ¿Sabe lo que hace ese paradigma, esa mentalidad de que no me importa? Eso es una mentalidad de indiferencia social. Eso es una mentalidad de que yo le rindo cuentas a Dios solamente. Pero cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y Dios nos pregunte por todas las personas que estuvieron alrededor de nosotros y que nosotros no le mostramos el amor de Cristo como para nosotros acercarnos a ellos y ganarlos como Jesús se los ganaba, lo que nosotros tenemos que mirar es el ejemplo de Cristo. Y tú sabes que a Cristo la gente lo quería escuchar. Uy, esto está bien calladito. Esto va a romper el paradigma de indiferencia social, de que me escuche quien me quiera escuchar. No, porque hay gente que nosotros estamos despachando con malas actitudes que Dios nos la ha asignado a nosotros para que las ganemos. Dice la palabra que la profecía está sujeta al profeta. Eso lo que significa que no podemos utilizar el argumento de que no, esa es la palabra y yo se la jaspo como sea. No papito, no mamita, no. Alaba. Aquí es donde entra el arte del perfumador. Cuando yo estoy preparando un mensaje para llevarle a la gente, cuando yo estoy preparando un mensaje para llevarle a un compañero de trabajo, aunque sea una palabra de corrección, la palabra está sujeta al profeta, y Dios en ese momento a mí me está usando como su vaso, como su canal, para llevarle una palabra a esa persona que necesita la palabra más de lo que me necesita a mí. Y en ese momento yo tengo que planificar cómo yo le voy a entregar este mensaje a este fulano o a esta fulana que lo necesita. Se la raspo ahí y ya. Porque con rasparle la palabra y ya, lo que estamos haciendo es echándonos la gente en contra. Estamos hablando de cómo el propósito impacta nuestras relaciones. Y hay un paradigma aquí que se tiene que corregir en la iglesia de Cristo.
Porque dice la palabra en Lucas capítulo 4 que esta unción que está sobre mí, a mí no me ha ungido para regañar gente. Esa me dolió. Esta unción que está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar buenas nuevas, para anunciar buenas nuevas. Tiene que cambiar la mentalidad, iglesia, de cómo nosotros nos relacionamos con la gente. Tiene que cambiar la mentalidad de cómo nosotros abordamos la vida ministerial, de cómo nosotros atendemos la gente que nos rodea. Te digo algo, voy más allá, profundizamos un poquito más. Nosotros pensamos que el ministerio es lo que se hace con el fututo este. Ministerio es lo que ocurre cada vez que Dios permite que una vida que lo necesita a Él se pare frente a ti. Ahí está el ministerio. Cómo usted trata a su familia, ahí está el ministerio. Alaba. Cómo usted trata a sus vecinos, ahí está el ministerio. Cómo usted trata a sus compañeros de trabajo. ¿Qué dice la gente de ti? Mira. Mira lo bravo que es Jesús, que Él se atrevió a decirle a sus discípulos: vamos, díganme, yo quiero saber la opinión de la gente. ¿Qué dice la gente de mí? Eso es cosas que a veces ni yo me atrevo a hacer. Yo no me atrevo a hacer eso. No quiero saber. Porque es que yo sé que las opiniones de la gente me van a confrontar. ¿Qué dice la gente de mí? Millán es un buen compañero de trabajo. Sigo. Millán es, tú sabes, es un buen vecino, es un vecino tranquilo, está siempre encejadito ahí, no se mete con nadie, pero pues no lo conocemos bien. Ese es el que se pasa regañándonos a nosotros todo el tiempo, el que nos quiere corregir. ¿Qué dice la gente de mí? Te pregunto, ¿qué dirá la gente de ti? No te voy a mirar para que no te sientas confrontado. Pregúntale a tu vecino, ¿qué dirá la gente de ti? Pregúntale. ¿Qué dirá la gente de ti? ¿Ves cómo se cambia el paradigma por completo? Se cambia mi manera de pensar respecto a mis relaciones. Mira que lo que decían de Jesús, ¿qué decían de Jesús? Algunos dicen que eres Juan Bautista, que fue un profeta poderoso. Algunos dicen que eres Elías, que fue posiblemente el caballote de los profetas en el Viejo Testamento, aquel que hablaba y caía fuego del cielo, aquel que hablaba y llovía, tú sabes, aquel que... Algunos dicen que eres uno de los profetas. Todo lo que decían de Jesús era profético. Este hombre, no. Hay algo de Dios en él. Esto es, iglesia. Esto es lo que nosotros necesitamos procurar, que la gente hable de nosotros. Así es como nosotros tenemos que permitir que el propósito de Dios impacte nuestras relaciones. Que la gente no nos vea como gente inaccesible, que la gente no nos vea como gente seria. Bendito Dios, que la gente se entere que somos cristianos por lo menos. Alaba.
Que la gente se entere que tenemos salvación, que la gente se entere que tenemos el Espíritu Santo, que la gente se entere que tenemos la palabra de Dios, que la gente se entere que tenemos las promesas divinas, que la gente se entere que nosotros tenemos buenas nuevas, buenas noticias, palabra de esperanza, palabra de ánimo, que la gente se entere que hubo uno que por su poder rompió nuestras cadenas. Aleluya. Utiliza tu testimonio. Habla, exponte, sal de tus horas de comodidad. Uy, ¿qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué dirá la gente de nosotros? Más profundo. Jesús le asignó un nivel de importancia a la gente que estaban más lejos, pero otro nivel de importancia a la gente que estaba más cerca. Después que él se enteró de lo que la gente estaba hablando de él, que todos eran reportes buenos. Mira, te digo más, en Marcos capítulo 7, después de Jesús sanar a un sordomudo, dice la palabra que la gente decía: este Jesús de Nazaret, esto es otra cosa. Míralo ahí. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Entonces Jesús, cuando se enteraba de todas estas cosas, Jesús preguntaba a la gente que estaban un poquito más lejana. Él decía: ¿qué dicen esta gente de nosotros? Y todo lo que le traían eran buenos reportes, buenos reportes. Pero le asignó otro nivel de importancia a lo que decían aquellos que estaban más cerca de él. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Me meto un poquito, porque es que hay cosas que la gente ve fuera, pero quien realmente sabe son la gente más cercana. ¿Qué dicen nuestros hijos? Sigo. Alaba. ¿Qué dicen nuestros cónyuges? El hombre de Dios que yo proyecto en las redes sociales es el mismo hombre de Dios que conoce mi familia en mi casa. Te dije que esto iba a estar bueno hoy. ¡Ay, santo! El mismo hombre de Dios que yo anuncio en las redes sociales es el mismo, lo digo, es el mismo que vemos aquí en la iglesia. Quiero seguir, pero no puedo. Tengo que dejar que eso marine allí un poquito. Porque si ni tan siquiera nuestra iglesia conoce de nuestros dones y de nuestros talentos y de nuestra disposición para servir, ¿qué quedará para los de afuera? ¿Qué dirán los de afuera? Si ni los de aquí pueden dar un buen reporte, pero yo estoy creyéndole a Dios por una iglesia que se levanta empoderada en la palabra de Dios, por una iglesia que está permitiendo que la palabra le impacte su identidad, por una iglesia que está permitiendo que el propósito de Dios impacte sus relaciones y que toma las decisiones que tienen que tomar para que yo pueda ser usado por Dios en donde quiera que Dios me ponga. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuál es la necesidad, Señor? ¿Dónde es lo que tú estás haciendo en medio de mi territorio? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en medio de mi territorio? ¿Y cómo yo puedo colaborar? ¿Qué yo puedo hacer, Señor, para yo ser parte? Para yo ser parte. Alguien, yo creo que alguien en este lugar quisiera ser parte de lo que Dios está haciendo acá. Alguien quisiera ser parte. Alguien que pudiera darle un aplauso de alabanza, por lo menos chiquitito, por lo menos pequeñito, porque Dios te está llamando a ser parte. Aleluya. Santo Dios. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quiénes dicen ellos que eres tú? ¿Quiénes dicen ellos que eres tú? Marcos capítulo 8, versículo 31. Y voy a mi último punto. Marcos 8, 31. Dile a tu vecino que el propósito de Dios te impacte. Que el propósito de Dios te impacte. Que el propósito de Dios te impacte. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En otras palabras, comenzó a tratar de corregirlo. Trató de reprender a Jesús, diciéndole: no vayas a la cruz, no pagues el precio, ten compasión de ti mismo, no te sacrifiques a ese nivel, no hagas eso. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo tercero que el propósito de Dios va a impactar es tu proceso. Alguien diga conmigo: tu proceso. Alguien diga: mi proceso. Y aquellos que están tomando nota, escribe allí bien grande: mi proceso. Número 3, mi proceso. Porque tu propósito va a determinar tu proceso. Tu proceso no va a ser mi proceso. Mi proceso no va a ser tu proceso. Yo no voy a tener que pagar el mismo precio que tú. Tú no vas a tener que pagar el mismo precio que yo, sino que cada cual tiene un propósito, y conforme al propósito que carga cada cual, tu propósito va a determinar tu proceso. Les dije al principio del mensaje de la semana pasada, cuando comenzamos este mensaje acerca del poder del propósito, les dije que el paradigma principal que íbamos a estar tal vez confrontando hoy era el paradigma del propósito incondicional. Alguien diga: propósito incondicional. Es el pensar que Dios va a cumplir su propósito en mí, pase lo que pase, venga lo que venga, haga lo que yo haga, tome las decisiones que yo quiera tomar. ¿Usted ha escuchado eso? Gente que dice: no, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en mí. Aunque yo haga lo que yo quiera hacer, Dios va a cumplir su propósito en mí. Aunque yo tome las decisiones que yo quiera tomar, Dios va a cumplir su propósito en mí. Lamentablemente las estadísticas son impresionantes de las personas que en su lecho de muerte abundan mucho más los lamentos que los agradecimientos. Que cuando llegan al lecho de muerte se arrepienten de no haber hecho lo que tenían que haber hecho mientras tenían las fuerzas para hacerlo. Dios no tiene ninguna obligación en cumplir su propósito contigo. La verdad que nosotros encontramos en las Escrituras es que Dios cumplirá su propósito en mí, sí y solo si yo me mantengo firme en el propósito. Ahí está. Dios va a cumplir su propósito en mí, sí y solo si yo me mantengo firme en el proceso. ¿Qué hubiera pasado si cuando el Espíritu Santo llamó a Jesús al desierto a ser tentado por Satanás 40 días, si Jesús le hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en el huerto de Getsemaní, la noche antes de la cruz, cuando Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa? Jesús, sudando sangre literalmente por el nivel de ansiedad, mientras él visualizaba proféticamente lo que le iba a acontecer durante las próximas horas, mientras él visualizaba proféticamente los latigazos, mientras él visualizaba proféticamente la corona de espinas, los clavos, el dolor, la angustia, la ansiedad, literalmente sudando sangre, y él le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, no quiero. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera cedido a ese deseo natural?
lo mismo que nos pasa a nosotros cada vez que nosotros oímos la voz de Dios que nos llama a perseverar en un proceso y le decimos a Dios que no. Persevera porque te estoy formando. Y le decimos a Dios que no. Obedece, ahí está la palabra. Y le decimos a Dios que no. ¿Qué sucede? Ese día se detiene el proceso. Porque la responsabilidad de Dios es darnos a nosotros la palabra. La responsabilidad de nosotros es creerla y caminar en ella. Y van a venir procesos a tratar de detenernos. Desiertos de la vida. Desiertos que atravesamos en los que no entendemos por qué tenemos que atravesar este proceso. Desiertos en los que es más notoria la voz de la tentación que la voz de Dios. Desiertos en la vida en los cuales nos vemos frente a frente a Satanás. Y Satanás tentándonos a renunciar. Satanás tentándonos a enganchar los guantes. Satanás tentándonos a tirar la toalla. ¿Qué pudo haber hecho Jesús en esos 40 días de desierto? En cualquier momento Él pudo haber abortado el proceso. Si me pueden proyectar 2 de Corintios capítulo 4, por favor, versículo 17. Que yo creo que esto es un principio desde el versículo 16. Mira esto. Esto es un principio que yo creo que Jesús conocía muy bien, y esto es un principio que nosotros necesitamos atesorar. 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Él sabía, mientras él atravesaba el desierto, él sabía: el sol me está azotando, el calor, la deshidratación está azotando mi cuerpo físico. Aunque este hombre exterior se va desgastando, yo no voy a desmayar. Yo no voy a desmayar porque yo sé que a mí lo que me sostiene no es un alimento natural, sino que cada vez que Satanás se presentaba delante de él para tentarlo, ¿cómo era que Jesús le decía? Jesús le decía: eso dices tú, pero así dice el Señor. La palabra dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. A mí no me sostiene ningún alimento natural. A mí no me sostienen los aplausos del público. A mí no me sostiene la comodidad. A mí lo que me sostiene es la palabra de Dios. A mí me sostiene una palabra, y por eso yo no desmayo. Por eso, venga lo que venga, yo sé quién me sostiene. Yo sé quién me ha llamado. Yo sé quién me salvó. Yo sé quién me levantó, y aquel que me levantó es quien me sostiene. Alguien grita aleluya. Yo no voy a desmayar. Yo no voy a desmayar. No desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, esto es pasajero y esto está asignado a producir algo en nuestras vidas. La tribulación que estamos atravesando no es en vano, sino que carga una asignación divina. Iglesia, aquello que tú estás atravesando está produciendo en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Peso de gloria. Está añadiendo peso de gloria a tu vida. Esta tribulación va a pasar, pero luego de que pase, la palabra de Dios que te sostuvo en el proceso es la palabra que se va a manifestar, y tú vas a ver el cumplimiento, iglesia. Y yo declaro sobre tu casa que verás el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado. Dios, lo que ha hablado sobre tus hijos se va a cumplir. Lo que Dios ha hablado sobre tu negocio se va a cumplir.
cumplir. Lo que Dios ha hablado sobre tu ministerio se va a cumplir. Y este es el tiempo de la restauración. Canda barrequilla, shequeta y barrecanda. Porque Dios no se ha olvidado del llamado que cargan. Porque Dios no se ha olvidado del llamado que cargan. Porque Dios no se ha olvidado del llamado que cargan. Es grande lo que Dios va a hacer con sus vidas. Han venido procesos y desiertos que han tratado de sacarlos a ustedes de la carrera. Pero en el nombre poderoso de Jesús, aquel que los llamó es aquel que los sostiene. Aquel que los llamó es aquel que los levanta. En el nombre poderoso de Jesús viene un tiempo de restauración total. Viene un tiempo de restauración total. Lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Ponme el último versículo, por favor, y les pido que se pongan de pie. Canda barrequeya shequite. Cande berecaya sacate berequia sequeto borrocanda. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué tienes delante de tus ojos? El apóstol Pablo decía: tengo este aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Cuál es el problema que está delante de ti y que tú oras y no se va? Ayunas y no se va. Te congregas y no se va. No se resuelve. ¿Qué tienes delante de tus ojos? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Aquello que tú ves hoy va a cambiar. El panorama que tienes delante de tus ojos va a cambiar. Y esto es una palabra de fe para alguien. El problema que tú lo ves cada vez que tú vas a tu casa y tú ves eso allí, va a cambiar. Lo que tú ves con tus ojos es temporero. Es temporero. Pero las cosas que no se ven, estas son eternas. Dice la palabra que Jesús cargó su propia cruz. En algún momento dado, alguien hasta lo tuvo que ayudar, porque fue difícil. En ciertos momentos dados nosotros también vamos a necesitar ayuda. Dile a tu vecino: gracias por estar aquí. Dile gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Voy más allá, dile yo cuento contigo. Yo cuento contigo. Yo cuento contigo. En ciertos momentos dados hasta Jesús necesitó ayuda para llevar su cruz, pero no se detuvo, porque Él sabía: ahora mismo yo lo que estoy viendo es esta cruz pesada, pero yo no le voy a dar tanta importancia a lo que mis ojos ven, porque yo sé que lo que mis ojos ven es temporero. Esta cruz yo la voy a llevar por un tiempo, pero este panorama va a cambiar. Lo que es más importante es lo que yo no puedo ver.
Es el propósito eterno. Es la gloria que esta cruz está desatando. Es la gloria que esta cruz va a desatar. Es la gloria que esta cruz va a traer del cielo a la tierra. Es la cruz, es la cruz. Es la gloria, es la gloria, es la gloria que cada paso de fe que yo doy, mientras yo voy con esta cruz, yo voy sintiendo el dolor y yo voy viendo el problema. Pero yo no pongo mi mirada en el problema. Yo pongo mi mirada en la gloria postrera, que será mayor que la primera. Yo pongo mi mirada en el propósito eterno. Yo pongo mi mirada en el legado que le voy a dejar a mis hijos. Yo pongo mi mirada en el legado de fe, en el legado de esperanza. Yo pongo mi mirada en el ministerio que yo le voy a dejar a mi comunidad. Yo pongo mi mirada en la esperanza que yo voy a sembrar en el territorio que Dios me ha entregado. Yo pongo mi mirada en los dones y los talentos que Dios ha puesto en mi vida, y que cada vez que yo obedezco la palabra de Dios, Dios me usa para impactar esta tierra, para impactar esta tierra, para impactar esta tierra. Y lo que Dios está haciendo en mi vida no tiene fin, no tiene fin, es eterno. Lo que Dios está haciendo es eterno. Este dolor que yo estoy atravesando ahora es momentáneo, es temporero. Iglesia, persevera, 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 porque esta leve tribulación es momentánea. Esto va a pasar. No pongas tu mirada en el problema que tienes delante de ti. Pon tu mirada en lo eterno que Dios está haciendo. Pon tu mirada en el peso de gloria que Dios está produciendo. Pon tu mirada en el carácter que Dios está formando. El carácter de un cristiano que persevera, que aguanta presión. Un cristiano que se mantiene firme aún en medio de la adversidad. Un cristiano que se mantiene declarando las buenas noticias de Dios, aunque esté atravesando una tormenta, aunque esté atravesando un desierto. Yo sigo creyendo que el mismo Dios que me salvó en el principio es el mismo Dios que me sostiene. La palabra que me levantó ayer es la palabra que me sostiene hoy, y por cuanto me sostiene, me va a seguir impulsando hacia cosas mayores, hacia cosas mayores. Este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo. Prepárate para experimentar la mayor gloria de tu vida. Prepárate, porque Dios honra a quienes le honran, y por cuanto tú has decidido mantenerte firme en lo que Dios ha hablado a tu vida, prepárate para que Dios abra las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo. Todo obra para bien. No tengas temor. No abandones el proceso. Yo me he dado cuenta que no es lo mismo atravesar la tormenta solo que atravesar la tormenta con Cristo en el barco conmigo. En el mundo tendremos aflicción, pero qué diferente es cuando yo atravieso la aflicción agarrado de la mano de mi maestro. Cuando yo puedo tener la confianza, la certeza, la seguridad de que mi vida está en orden delante de Dios. Y por cuanto mi vida está en orden delante de Dios, yo sé que yo tengo esa mano bien agarrada. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Levanta tus manos al cielo, iglesia. Dios va a hacer algo grande en tu vida. No tengas temor. Permite que el propósito de Dios impacte tu identidad. Permite que el propósito de Dios impacte tus relaciones, tu entorno, tus ambientes. Dios quiere usarte para traer salvación en todo lugar en donde pisare la planta de tus pies. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque aquellos que estamos aquí hoy, y bendigo también los que están conectados a través de las redes sociales, abrazamos, Señor, tu palabra. Y así como abrazamos tu palabra, abrazamos también los procesos que vienen con tu palabra.
Y así como Jesús te dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también nosotros te decimos hoy. Hay procesos en la vida, Señor, que nosotros no los queremos atravesar. Pero si es tu voluntad, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, tu siervo fiel. Tu siervo fiel. Voy a perseverar. Me voy a mantener firme. Yo te doy gracias, Señor, por una iglesia que persevera. Por una iglesia que se mantiene firme. Por una iglesia que pone por encima de cualquier otra cosa la obediencia a tu palabra. Por una iglesia que pone por encima de cualquier otra cosa tu llamado y tu propósito. Por una iglesia que pone por encima de cualquier otra cosa, Señor. Todo lo demás queda por estrado a los pies de Cristo. Por estrado a los pies de Cristo. Debajo de los pies de Cristo queda todo lo demás. Este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo. Ahora mismo yo declaro, oh Señor, fuerzas divinas. Kanda barreque, sheketa ya barrecanda. Yo voy a abrir el altar. Si usted quiere oración, porque posiblemente usted se siente que el proceso está apretando su vida, que el proceso le está agobiando, que el proceso que está atravesando que usted está a punto de desfallecer. Usted puede pasar aquí adelante. Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted por un renuevo de fuerzas. Yo quiero orar con usted por un renuevo de fuerzas. Yo quiero orar con usted para que esa palabra que a usted lo levantó ayer sea esa palabra que a usted le sostenga hoy, para que usted pueda ver el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado. Usted va a ver el cumplimiento. Usted va a ver el cumplimiento. Usted va a ver el cumplimiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Que Shekite Berekaya Sakata. Levanta tus manos al cielo, Paola. Oh, porque Shekite Berekenda Barrekaya, porque eres más que vencedora. Eres más que vencedora. No podrá contra ti esta palabra. No podrá contra ti la palabra de maldición que ha sido lanzada sobre tu vida. No podrá ninguna arma forjada podrá prosperar en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada podrá prosperar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por cuanto estás cubierta con la sangre del Cordero de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vencerás. Vencerás, vencerás. Te sostiene la palabra. Te sostiene la palabra. Te sostiene la palabra. Te sostiene la palabra y te empodera. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Nuevas fuerzas. Nada en ti se pierde. Por cuanto has decidido pelear tus batallas en esta posición. En esta posición. De rodillas es que se ganan las batallas. Por cuanto te postras delante de Dios, dice la palabra que aquel que se humilla, Dios lo levanta. Dios lo levanta. Dios lo levanta. Dios lo levanta. Prepárate. Prepárate. Prepárate para ser elevada por encima del proceso. Oh, te veo remontándote a las alturas como las águilas. Te veo remontándote a las alturas como las águilas. Vas por encima, vas por encima, vas por encima. Vas por encima. Este es el tiempo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es Kenda Barrekeshe. Este es el tiempo. Dios te levanta, Dios te levanta. Mujer de Dios. Hija mía, te dice el Señor, te amo. Te amo. Te amo, te dice el Señor. Te amo, te dice el Señor. Dios hace todas las cosas nuevas. He aquí, entras en una nueva temporada. Entras en una nueva temporada. Prepárate para bendición sobrenatural. Bendición sobrenatural. Resonando en mi nuevas fuerzas para perseverar en medio del proceso. Ahora mismo, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Una gloria pesada, peso de gloria,
Peso de gloria es lo que el Señor está añadiendo. Está produciendo tu vida en medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria. Peso de gloria en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Por cuanto has perseverado, te dice el Señor. Por cuanto has perseverado, por cuanto te has humillado, por cuanto te has dejado usar por el Señor para traer sanidad a casa. Oh, en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de la restauración total. Restauración total. Restauración total. Sanidad total. Cuerpo, alma y espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, más. Sanidad total, sanidad total, sanidad total, sanidad total, sanidad total, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Sanidad total en el nombre de Jesús. Sanidad total en el nombre de Jesús. Sanidad total en el nombre de Jesús. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo declaro restauración ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre
y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy yo soy